Hola a todos, mi nombre es Jorge Enrique Gómez Pardo y soy el autor del libro y del videopodcast Defensa de la Libertad y de la Democracia, el centro político y los extremos explicados. Este es un episodio muy especial porque estamos en un momento muy especial. Estamos en plena segunda vuelta dentro de la elección presidencial colombiana del año 2026 entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Esta es una elección muy importante. Es una elección entre libertad y democracia por un lado y entre autoritarismo y arbitrariedad por el otro. Entre centralidad y extremismo, básicamente. Tanto quienes apoyan a Abelardo de la Espriella como quienes apoyan a Iván Cepeda coinciden en esencia en ello, por lo que han estructurado la campaña para la segunda vuelta presidencial, sobre todo Cepeda, bajo ese supuesto. La diferencia está en quién es el verdaderamente extremista. En el campo de Abelardo de la Espriella dicen que Cepeda es un comunista de extrema izquierda, y en el campo de Cepeda dicen que Abelardo es un fascista de extrema derecha. Anticipo, votar en blanco o no votar no es una opción en estas elecciones. ¿Cómo lo haremos? Vamos primero a exponer un marco conceptual para luego, en el marco de ese marco conceptual técnico, aplicarlo a lo que han sido las declaraciones, propuestas, posiciones, tanto de Abelardo de la Espriella como de Iván Cepeda. Entonces, lo primero en ese marco que les acabo de comentar es explicar qué es el verdadero centro político en sentido amplio, en el que caben los distintos matices de derecha, centro e izquierda democrática, y cuáles son los verdaderos extremos en una democracia liberal occidental como lo es Colombia. Luego de ello, explicaremos los distintos matices democráticos centristas, derechistas e izquierdistas dentro de ese centro político en sentido amplio o centralidad occidental. Y luego pasaremos ya a lo concreto, a lo específico para esta campaña, digamos, a efectos de aplicar, como les mencioné antes, las declaraciones y propuestas tanto de Abelardo de la Espriella como de Iván Cepeda dentro de ese marco conceptual, ese marco técnico para poder entender la campaña y tanto los argumentos y las narrativas de un lado y el otro sobre quién es un extremista y quién no lo es. Vamos entonces ya a entrar en materia. Aquí en pantalla están viendo un slide en el que está como el mapa mental, el mapa conceptual del centro político en sentido amplio, el primer nivel de análisis, digamos. Entonces, en la mitad está el centro político en sentido amplio, como es lógico, que es, a mi modo de ver, el liberalismo clásico, o centralidad occidental, o espacio de la moderación, como les acabo de contar. ¿Por qué está ahí? Porque la democracia liberal, desde el punto de vista de la historia del pensamiento occidental, es el punto medio entre el autoritarismo y la arbitrariedad por un lado y la anarquía por el otro. La democracia liberal es básicamente, democracia liberal o Estado de Derecho democrático son sinónimos, es el sistema que en lo fundamental se ocupa de garantizar la vida, la libertad y la propiedad, que desde la perspectiva liberal son los derechos intrínsecos e inalienables a los que tiene todo ser humano por el solo hecho de serlo, que no dependen de un político de turno ni de un Estado. Son prepolíticos, son propios de los seres humanos con independencia de quién esté o no gobernando. Esa democracia liberal está, digamos, también junto al capitalismo, que es el sistema basado en la propiedad privada y el ánimo de lucro, y la economía de mercado, que es básicamente intercambios libres. Ya veremos por qué esos tres son, digamos, son el centro político en sentido amplio.
A la izquierda está pues la extrema izquierda, que en sus acepciones más profundas es el socialismo y el comunismo. Allí no hay democracia liberal, no hay propiedad privada y por supuesto pues hay zonas grises autoritarias y arbitrarias pues que no son socialistas propiamente o comunismo, pero pues que están ahí o están en el borde de estar. Uno podría pensar, por ejemplo, el caso de Hugo Chávez, cuando montó su constituyente y acabó con la democracia liberal, pues era de extrema izquierda, pero aún no se había declarado socialista. Eso fue hasta el 2005 y la constituyente fue por los lados de 1999. Y a la derecha está el fascismo y el nazismo, digamos como lo más extremo dentro de la extrema derecha, ¿sí? Y ahí pues no hay democracia liberal, pero pues sí hay propiedad privada, no como en los regímenes liberales, pero sí hay propiedad privada. Como les decía, la democracia liberal o Estado de Derecho democrático tiene tres grandes pilares. Reitero que esto puede parecer bastante académico, técnico, pero créanme que es muy importante tenerlo claro porque es el lente que después nos permite analizar con objetividad las distintas situaciones. Entonces, el primero de esos pilares es, como les contaba, el pilar de los derechos y libertades intrínsecos e inalienables de todos los seres humanos por el solo hecho de serlo: la vida, la libertad y la propiedad. El segundo, como les comentaba, es el pilar del gobierno limitado. De allí se desprende el Estado de Derecho, el cual se encarga esencialmente de garantizar los derechos y libertades intrínsecos e inalienables a todos los seres humanos, reitero, por el solo hecho de serlo, mediante instituciones que limiten el poder estatal. Porque, como les decía, es parte de la naturaleza humana que si se tiene demasiado poder, se tiende a abusar de él. Eso fue lo que la historia fue mostrando y por eso se fueron creando una serie de instituciones. Todo eso también lo narro con bastante detalle en el libro para quienes estén interesados. Ejemplos de esas instituciones son la igualdad ante la ley y la separación de poderes. Cito estos dos ejemplos porque, como veremos, son absolutamente esenciales para poder interpretar tanto los planteamientos frente a Abelardo de la Espriella como frente a Iván Cepeda. Son muy, muy importantes. Y el tercer pilar es el pilar del consentimiento de la mayoría, del cual se desprenden las instituciones democráticas y republicanas como la regla de la mayoría. Es decir, que la mayoría es la que elige para dónde va políticamente un país, en el marco del Estado de Derecho, de sus instituciones, para poder garantizar los derechos y libertades intrínsecos e inalienables a los que todos los seres humanos, repito, tenemos derecho por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de existir. Vamos ahora a la sección número 2. Vamos a aplicar este marco conceptual tanto a Abelardo de la Espriella como a Iván Cepeda. Entonces comenzamos. La pregunta: ¿es Abelardo de la Espriella un fascista de extrema derecha o de ultraderecha, como también dicen? Comencemos con los argumentos. ¿Qué dicen? Básicamente lo que dicen es que es de extrema derecha o de ultraderecha porque quiere eliminar la JEP, porque quiere sacar a Colombia de la ONU y la OEA. Hay quienes dicen que para ello necesitaría una reforma constitucional o una constituyente. Y porque dijo que quería destripar a la izquierda y dicen que quiere eliminar derechos y libertades. Comencemos por la JEP, por la eliminación de la JEP. A mi modo de ver, con base en todo lo que acabamos de ver técnicamente de qué es una democracia liberal, lejos de ir en contra de los valores democráticos, eliminar la JEP es una manifestación pura de compromiso con esos valores democráticos, que puede fortalecer la democracia al modificar un precedente muy peligroso que se ha estado configurando. Miren,
Yo sé que esto suena contraintuitivo por toda la narrativa que han insistido. Como les contaba al principio, una de las razones, uno de los argumentos que se ha dicho para determinar si alguien es de centro o no, o si es un extremo derecha o no, es si está de acuerdo con el Acuerdo de La Habana. Un poco a manera de contexto, durante la presidencia del expresidente Uribe se decía que era de extrema derecha por su firme compromiso de autoridad. Entonces decían que era autoritario. Eh, y luego en la campaña 2022, cuando la centroizquierda, porque no son centros, en general esos que llaman centro son de centroizquierda, técnicamente son de centroizquierda, en cualquier lugar del mundo serían de centroizquierda, eh, el punto que diferenciaban era si alguien estaba en contra de en algo del Acuerdo de La Habana, ya no era de centro, ya era un extremo. Entonces, y eso, pues eso ha calado mucho, etcétera. Pero entonces, por eso creo que es importante que vayan y miren el episodio, la parte de este episodio relativa a los conceptos. Porque van a entender, si lo miran desprevenidamente, con la mente abierta, cómo esta eliminación de la JEP, lejos, reitero, de ser contra los valores democráticos, es una manifestación para fortalecerlos. Entonces vamos al punto. ¿Por qué? En primer lugar, fue establecida en contravía de la voluntad popular. El no ganó. Eso es un hecho. Eso es incontrovertible. El no ganó. Como vimos en los tres pilares, pilar de los derechos intrínsecos e inalienables, pilar del gobierno limitado que se manifiesta en el Estado de Derecho y pilar del consentimiento de la mayoría que se manifiesta en las instituciones democráticas y republicanas, como la regla de la mayoría, que son los tres pilares de la democracia liberal, el centro político, de lo que suponen los verdaderos extremos, pues la sola implementación de esa JEP pues es contrario a la voluntad, al pilar del consentimiento de la mayoría, a la voluntad popular, y por tanto es en contra de los valores democráticos. Eso es incontrovertible, incontrovertible. ¿Qué es lo que dicen los defensores de ese acuerdo? Ah, no, que es que el 70% de lo que se decía se les aceptó a los del no. Y ahora creo que lo han ido subiendo como al 80 o al 90. Cada año creo que le va subiendo. Hay como una inflación de eso. Eso pues es descabellado. Digamos que el punto no es, en gracia de discusión que fuera algunos de esos porcentajes. El punto no es ese. El punto es la esencia. ¿Qué es lo que se mantuvo y lo que no se mantuvo? Las FARC dieron la clave de todo. Ellos decían, mire, entre el acuerdo que fue negado y el supuesto nuevo acuerdo, mire, seguimos en cosas, y eso es público, seguimos en cosas, pero la esencia, el fundamento, se mantuvo. Y eso es lo que pasó. La JEP, por ejemplo, fue algo que fue objeto del debate completamente, y la mantuvieron. Así de sencillo. Entonces, si tú mantienes la esencia, pues lo lógico es que hayas mantenido el acuerdo que la gente negó. ¿Sí? En segundo lugar, esto es gravísimo, yo no sé por qué no hay tanto escándalo frente al tema. Fue implementada en cogobierno con las FARC, en cogobierno y sin separación de poderes mediante el mecanismo del fast track. Y eso pues es contrario al pilar 2 del gobierno limitado, tu Estado de Derecho, y al pilar 3 del consentimiento de la mayoría. Les explico rápidamente por qué. En el acuerdo de La Habana se creó una comisión que se llamaba la CECIBI. ¿Sí? Digamos que esa CECIBI, o el nombre que se le tenía antes, fue uno de los temas de más debate en la campaña del plebiscito. Todo esto que les digo está fundamentado en el libro con pies de página. Todo, con documentos, con todo. ¿Qué era esa CECIBI? Era básicamente un espacio, una comisión, donde había 3 representantes del gobierno y 3 de las FARC que decían cómo implementar el acuerdo de La Habana. Y en conjunto tenían que decidir qué proyectos de ley, qué decretos iban, etc. La forma como se manifiesta el gobierno mediante pues, proyectos de ley, proyectos de reforma constitucional, decretos, etc. Entonces esa comisión, donde estaban 3 y 3, de los cuales 3 nadie había votado por ellos, ni directa ni indirectamente, ni de ninguna manera, estaba por encima del propio presidente de la República. Y
A partir de ahí es que salieron todos esos decretos, reforma constitucional, etcétera, que entre otras crearon la JEP. Y se implementó sin separación de poderes, mediante ese mecanismo del fast track, que es un exabrupto democrático. La separación de poderes, y eso lo cuento en el libro en detalle, fue el principio que divisó John Locke, el padre del liberalismo clásico, para poder lograr la limitación del poder, que es la lógica fundamental, que es la esencia de la democracia liberal. ¿Sí? Separa el poder, entonces, pues está el sistema de pesos y contrapesos, se controlan unos a otros. Bueno, el fast track eliminó en la práctica esa separación de poderes. Tan absurda era que la misma Corte Constitucional la declaró inconstitucional. Lo que pasa es que no lo hizo retroactivamente. Entonces la JEP ya estaba aprobada y no le pasó nada, pero a futuro sí lo hicieron. Entonces, pues obviamente que eso es contrario a los valores democráticos liberales completamente. Y en tercer lugar, pues le ha dado total impunidad a los peores violadores de derechos humanos, a los autores de los peores crímenes que la humanidad ha concebido, les ha dado total impunidad, lo cual es un ataque frontal al pilar 1 de la vida, la libertad y la propiedad. De este modo, por razones obvias, además, se desestimula a la fuerza pública y así se debilita la seguridad, poniendo en riesgo la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos y sus familias. Protección que es la principal obligación de cualquier democracia occidental del mundo, como lo es Colombia. Y finalmente, con esto vuelvo un poco a lo que decía al principio, miren, la historia lo que enseña es que los precedentes democráticos positivos fortalecen las democracias y los negativos las debilitan. Hayek cuenta en su libro cómo Estados Unidos logró proteger su libertad y fortalecer su sistema constitucional, entre otras mediante una serie de decisiones del Congreso, de los presidentes, de los jueces, que fueron fortaleciendo la democracia. Yo leí eso por lados de 2013 o algo así. Entonces, cuando se empezó a perpetuar el robo del plebiscito, yo pensé, esto es gravísimo, por muchísimas razones, entre otras porque estaba configurando un precedente. Entonces, si los precedentes positivos la fortalecían, los negativos la debilitaban. Después eso lo corroboré también con otros pensadores que han dicho cosas muy similares. Hay un libro muy importante que se llama How Democracies Die, Cómo mueren las democracias, que también en esencia mantiene esa tesis. Después con el tiempo descubrí que Madison, considerado el padre de la Constitución de Estados Unidos, que como les decía en la sección conceptual, pues lo que hicieron los padres fundadores de Estados Unidos fue como recoger las mejores prácticas de la historia para traerlas a la luz de su propia realidad y crear la primera república constitucional. Él decía que la razón por la que se acababan las democracias en la antigüedad, la razón principal no eran, no sé, las guerras civiles o lo que fuera, sino que poco a poco se fue corriendo la cerca y se fueron configurando precedentes antidemocráticos. El precedente antidemocrático del Acuerdo de La Habana en general y el de la JEP, pues es gravísimo. Entonces, en ese orden de ideas, eliminarla o al menos modificarla de manera sustancial sería muy sano a largo plazo para la salud de nuestra democracia. Que hay un mensaje muy claro, que los precedentes arbitrarios, autoritarios, no caben en Colombia. El otro argumento por el cual dicen que Abelardo es de extrema derecha es porque quiere sacar a Colombia de la ONU y la OEA. Miren, uno puede estar o no de acuerdo con esa tesis. Yo les anticipo que no estoy de acuerdo con sacar a Colombia de la ONU y de la OEA. Ya les explico por qué. Pero eso en ningún caso implica que Abelardo sea de extrema derecha o que sea fascista. Y reitero, la eliminación de la JEP, lejos, por las razones que les acabo de explicar, de ser un argumento para decir que es de extrema derecha, es todo lo contrario, es que es tremendamente liberal, que es lo contrario a cualquier extremo de derecha o de izquierda, como les expliqué en la parte conceptual. ¿Y por qué es un absurdo decir que eso lo convierte a extrema derecha o fascista? Porque ¿en qué afecta ello a la democracia liberal? Insisto, yo no estoy de acuerdo con sacar a Colombia de esos entes multilaterales, ya les explico por qué. Pero ¿en qué afecta a ello la democracia liberal? En nada. ¿Qué artículo de la Constitución dice que Colombia debe ser parte de la ONU o de la OEA? Ninguno.
Eso es un asunto de relaciones internacionales cuya dirección corresponde al presidente de la República. Así como Colombia ingresó a esos organismos por actos jurídicos internacionales, puede también salir de la misma forma. Es más, si algo sería contrario a la democracia liberal, sería no permitir que el presidente no pudiera retirar al país de esos organismos internacionales. ¿Por qué? Porque sería contrario a la voluntad popular, al tercer pilar, al consentimiento de la mayoría, que habría dado el mandato al presidente para, entre otras cosas, sacar a Colombia de esos entes multilaterales. Así de sencillo. Entonces, miren, ese argumento es descabellado. Ya incluso hay quienes han dicho que no, que para poder hacerlo tocaría hacer una reforma constitucional y entonces digamos, alguna constituyente, y con base en eso están diciendo que Abelardo es de extrema derecha. Miren, no coman cuento. Créanme, no les coman cuento a quienes dicen eso. Los que están diciendo esos argumentos ahorita son los mismos que promovieron todo tipo de teorías jurídicas descabelladas para defender lo indefendible en los tiempos del Acuerdo de La Habana. Desconocer la voluntad popular en una democracia participativa, en un plebiscito, que es la manifestación más pura de la democracia, y la imposición arbitraria del Acuerdo de La Habana, incluida la JEP, mediante la CECIBI y el Fast Track, totalmente contrarios tanto a la voluntad popular como a el Estado de Derecho. Suma entonces querer sacar al país de la JEP, digamos, querer eliminar la JEP y sacar al país de la ONU y de la OEA, no es de extrema derecha bajo ningún criterio técnico medianamente serio. No lo es. No hace eso Abelardo digamos, de extrema derecha, y mucho menos fascista, obviamente. Dicho eso, yo no estoy de acuerdo, francamente, con sacar a Colombia de esos estamentos. Digamos, para ser justos con Abelardo Lasprilla, él no ha dicho que ya los va a sacar. En una reciente entrevista dice, mire, yo me inclino a salir de esos estamentos, básicamente porque eso, dice él, se ha vuelto un sitio donde mandan un poco de viejos a retirarse y que no hacen nada y que nos cuesta una plata a los colombianos, pero dice, estoy de acuerdo, estoy totalmente abierto a escuchar argumentos, pero yo me inclino digamos, en términos de eficiencia. Él dice, ¿qué nos está dejando eso? Yo quiero que me expliquen qué nos está dejando eso. Aquí tenemos que reducir el tamaño del Estado para que con ese dinero pueda invertirse en la política social, ¿sí? Entonces, en ese espíritu, pues yo voy a presentar unos argumentos por los que creo que Colombia no debería salir. Entonces, aunque entiendo perfectamente el propósito de tener un Estado tan austero como sea posible y que sea eficaz para el cumplimiento de los fines del Estado, creo sinceramente que no es una idea, digamos, que sea una buena idea, no porque sea de extrema derecha hacerlo, sino porque creo que es contraproducente para los intereses nacionales de Colombia y los principios y valores occidentales de nuestro país. Miren, Henry Kissinger, en un libro muy importante que se llama Diplomacy y en otro que se llama The New World Order o algo así, él habla mucho de la importancia que haya un concepto de relaciones para las relaciones internacionales, que los jefes de Estado tengan un concepto, los cancilleres que tengan un concepto que sea consistente con sus intereses nacionales y ojalá agregaría uno que con sus valores. Si uno mira los tweets de Abelardo de la Espriella al presidente Trump y a la primera ministra Giorgia Meloni, parece él estar dando unas puntadas para lo que sería el concepto, las puntadas esenciales para lo que sería el concepto esencial de su política exterior, puntadas con las que yo estoy, por cierto, completamente de acuerdo. Y es básicamente que las relaciones internacionales rijan con base en los intereses nacionales y con los países con los que compartimos valores conjuntos, principios y valores conjuntos de la civilización occidental, como Estados Unidos y los demás del hemisferio occidental, y los europeos como Italia,
sea además enmarcado con valores comunes. De hecho, esa es en esencia la política exterior de Estados Unidos en lo que respecta al hemisferio occidental y a Europa durante la administración Trump. Y de hecho, Marco Rubio hizo un discurso fabuloso en Múnich a principios de este año, en donde les propone a los europeos enmarcar la relación en intereses y valores comunes, que son los valores occidentales, en los que Abelardo de la Espriella en esos tweets ha insistido mucho, los valores, principios y valores occidentales. Se lo dijo a Trump y se lo dijo a Meloni. Y además de eso pone los intereses. Entonces parecieran ser esos dos ejes, los intereses y los valores comunes. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. El ejemplo más claro es la relación con Estados Unidos. Miren los intereses. No hay interés más importante para un país en el mundo que la seguridad de sus ciudadanos. Con Estados Unidos hay un interés totalmente conjunto en ese sentido. En nuestro caso, pues porque la seguridad está desbordada por el problema del narcotráfico y del narcoterrorismo. Y eso coincide con que Estados Unidos, bajo la administración Trump, está completamente determinada a combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo. Entonces, si lo que genera inseguridad en Colombia, es decir, lo que genera que maten gente, que secuestren gente, que no puedan prosperar los negocios, ¿sí?, tanto de los ciudadanos adultos como de sus familias, como de sus niños, pues hay un interés totalmente común en combatir a esas bandas y ese flagelo del narcotráfico. En nuestro caso, porque es que es existencial, porque es que en Colombia ya no funciona el Estado de Derecho en muchas partes del Estado como resultado de eso. Y lo que la historia nuestra reenseña es que si no se combate, pues va a seguir creciendo hasta poner en riesgo el Estado de Derecho mismo a nivel nacional. O sea, para nosotros ni siquiera es un interés, es existencial. Y para Estados Unidos es un interés muy importante y durante la administración Trump, pues no es existencial, pero casi. Hay un ensayo que en la descripción del episodio les comparto el link que escribí hace, no sé, como en enero o febrero, en donde analizo la que se denomina la doctrina Monroe, que es la priorización de la doctrina Monroe, el colorario Trump a la doctrina Monroe, para ser más específicos, en donde se analiza esa priorización que hizo el hemisferio occidental la administración Trump en el marco de su política exterior global. Y ahí lo que muestra un poco, yendo a la fuente primaria de esa política exterior, a la política de defensa en desarrollo de esa política exterior, es que para ellos el tema del narcotráfico no es una cosa por allá en la porra, allá en América Latina, que es que hay que interceptar unos aviones con coca. No, es un tema de seguridad nacional, porque les están envenenando a la gente, porque les genera inseguridad. Entonces, hay una coincidencia total de intereses. Y en tema de valores, pues a ellos les interesa que en el hemisferio occidental se mantengan los valores, digamos, las democracias liberales, ¿sí? Y a nosotros, pues imagínense, queremos seguir siendo una democracia liberal. Tan es así que Cepeda, parte de los problemas que ha tenido es porque no ha reconocido los resultados electorales y porque apoya a una constituyente que ya veremos es muy peligrosa para la democracia liberal. Entonces hay una coincidencia total entre intereses y valores. Y bueno, eso en cuanto a ese concepto, que a mí me parece que está de acuerdo, que está dando las primeras puntadas a Abelardo de la Espriella. Ahora bien, ¿por qué no sirve, en el marco de todo lo anterior, por qué no sirve salirse de ahí? Pues porque Estados Unidos no se va a salir de ahí, ¿sí? Miren, Estados Unidos ha criticado como nadie esas entidades. Y de hecho se ha salido de estamentos dentro de la ONU, por ejemplo. Incluso la ha dejado de financiar. Pero no se ha salido. ¿Y por qué no se ha salido? Porque, como dice Trump, es una buena idea. Lo que pasa es que está funcionando mal, pero es una buena idea. Que es básicamente un foro permanente en donde los estados interactúan permanentemente para buscar soluciones conjuntas. La principal es que en el mundo pues haya paz. Y eso pues no es un invento reciente. Kissinger en Diplomacy nos cuenta cómo eso nació a principios del siglo XIX, luego de las guerras napoleónicas en el sistema de Viena, que básicamente es el que compone una serie de tratados y de mecanismos
básicamente para evitar que hubiera un nuevo Napoleón, entonces que arrasara con Europa. Entonces, dentro de eso que se inventaron fue una serie de foros periódicos entre los países para analizar la situación y evitar que eso ocurriera. Pues en el siglo XIX pues pasaron una serie de circunstancias, etcétera, muy interesante, pero pues acá no podemos abordarlo, que hicieron que fueran perdiendo vigencia, etcétera. Pero entonces eso se convirtió de alguna manera en la Liga de las Naciones luego de la Primera Guerra Mundial. Pero si alguna lección demostró la historia es que al no estar Estados Unidos involucrado lo suficiente en el mundo, y entonces pues no hizo parte de la Liga de las Naciones, lo que manifestó su aislacionismo, pues eso generó muchísimos problemas después. Entonces, y después de la Liga de las Naciones, pues nació la ONU y Estados Unidos pues, ha sido un gran promotor de la ONU, etc. Entonces, para hacer el cuento corto, el punto es, no se van a retirar ni siquiera los Estados Unidos de ahí, porque no lo puede, porque Estados Unidos no se puede alejar del mundo, así sea una mala idea como se implementa, pues no se puede alejar del mundo porque si no el mundo se vuelve un caos y los afecta directamente a ellos eso. Digamos que desde la perspectiva idealista no quieren que ocurra, pero también se les vuelve un caos a ellos, digamos. Entonces no se van a salir, ¿sí? No se van a salir. Y pues para Colombia pues no le sirve nada ser el único país que no está donde están todos los demás. Tanto le importa a Estados Unidos que digamos que hizo estos bombardeos a Irán por la bomba atómica que estaban por construir, no le pidió permiso a nadie, pero sí ha acudido a Estados Unidos para lograr algún tipo de consenso frente al bloqueo del estrecho de Hormuz. Y un ejemplo claro de cómo aplicaría eso en nuestro hemisferio. Miren, si Estados Unidos se decide a liberar a Cuba, a liberar a esa pobre gente de esa opresión tan salvaje que están viviendo allá, pues miren, muy probablemente lo que hagan ellos es que lo hagan parecido a como hicieron con Maduro, un indictment y lo saquen. Para ellos fue un asunto básicamente policial, lo que decía de law enforcement, como decía Marco Rubio. Lo sacaron. A Raúl Castro ya le están haciendo un indictment. ¿Cómo operaría Colombia en un caso de esos? Desde nuestra parte, desde lo que nos compete a nosotros, podríamos dar apoyo político a esa liberización de esa pobre gente que lleva décadas en opresiones. Y podría hacerlo, pero solamente si está dentro de esos organismos internacionales, aplicando doctrinas como la de la responsabilidad de proteger, que contiene las intervenciones humanitarias, que es básicamente que la soberanía no es un concepto absoluto en donde los estados pueden hacer lo que les dé la gana con la gente, llevando a cabo graves violaciones a los derechos humanos y crisis humanitarias, sino que cuando ocurre eso los estados pueden intervenir y sacar a sus gobiernos. Y pueden ser, digamos, hay precedentes en el sentido que no tienen que ser que tienen que haber autorizaciones previas, sino que pueden ser posteriores. Entonces, estando nosotros ahí, podemos fortalecer nuestros intereses nacionales, fortalecer nuestras relaciones con nuestros aliados y contribuir a los valores y principios occidentales en los que creemos y humanitarios, de liberar a pueblos como los de contribuir políticamente en lo que podemos nosotros para liberar pueblos como los de Cuba. Pero para ser útiles, para tener apalancamiento geopolítico, tenemos que estar ahí. Entonces, ¿qué nos dejaría? Digamos, nos dejaría ese fortalecimiento político para avanzar en nuestros intereses y el cumplimiento de nuestros valores. Y por lo tanto, creo modestamente que no deberíamos salirnos de esos organismos, pero no estar en esos organismos no tiene nada que ver con ser de extrema derecha. No tiene absolutamente nada que ver. Es una decisión de política internacional. Entonces, si nos mantenemos en esos organismos con una política exterior clara, determinada y manejándolo con austeridad y con indicadores, creo que sería muy positivo que nos mantuviéramos ahí. Y el tercer argumento que han dado para decir que Abelardo de la Espriella es de extrema derecha es porque dijo que quería destripar a la izquierda y porque dicen que quiere eliminar derechos y libertades.
La expresión destripar la izquierda sí la dijo y fue desafortunada, fue muy desafortunada y él mismo la ha recogido. Él, digamos, explicó que era como una acepción, las distintas acepciones de que dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española decían que era destripar y él señaló a lo que ahí se refería, pero pues fue desafortunada y él pues siempre ha insistido en que todo lo hará dentro del marco de la Constitución y la ley, por lo tanto pues la interpretación que se dio sobre algún tipo de estirpamiento político o físico, pues no aplica porque todo lo haría dentro de la Constitución y la ley, pero fue desafortunada y él la recogió, la recogió. Y lo otro es, frente a los derechos y libertades, pues nadie ha explicado por qué consideran que Abelardo de la Espriella eliminará derechos y libertades. Eso es una de las cosas que dicen todo el tiempo, pero no dicen en específico por qué. Luego ese es un argumento que se sale de cualquier lógica, pero como veremos en el caso de Iván Cepeda, sí hay riesgos muy específicos, concretos, a la luz de su programa y de la constituyente que promueve para los derechos y libertades de los colombianos. En conclusión, ¿es el señor Abelardo de la Espriella un fascista de extrema derecha? La respuesta clara es no. Al ser su proyecto político conforme a la Constitución del 91, ¿acaso donde ha dicho Abelardo de la Espriella que va a acabar la separación de poderes? ¿O va a cambiar la forma como se elige la gente? ¿Dónde? No hay nada. Entonces, al tener un proyecto político conforme a la Constitución del 91, que establece una democracia liberal en forma de Estado social de derecho, es técnicamente imposible decir que es de extrema derecha y mucho menos fascista. ¿Sí? Eso es como usted decir que alguien está mojado y no le ha caído agua. Es técnicamente imposible. Eso sí es un contrasentido. Muy por el contrario, hay que decirlo, su proyecto de derecha democrática dentro del espacio del centro derecha. Por eso les explicaba conceptualmente. Entonces, retomemos. Centro político en sentido amplio, liberalismo clásico. Extrema derecha, extrema izquierda, lo que se sale de ahí. Dentro del centro político en sentido amplio, pues está el centro derecha, que es este espacio que va desde el centro liberal clásico a la derecha conservadora. Abelardo, evidentemente, está dentro de la derecha. Es de derecha, pero está dentro de derecha, es de la derecha, dentro del espacio de la moderación, dentro de la centralidad occidental y por lo tanto no es de extrema derecha y por supuesto mucho menos tampoco es fascista. Eso sí ya es, Balarda es descabellado. Y ese proyecto, digamos, retomo entonces, de derecha, dentro del centro derecha, tiene un sentido de autoridad muy fuerte y por lo tanto de restablecimiento del orden constitucional en todo el territorio nacional, con lo cual se fortalecería y llevar a la práctica el Estado social de derecho, que reitero, es un Estado de derecho social a todo el territorio nacional. Y finalmente, como la historia se repite y como estamos en una crisis de seguridad tan grande, pues probablemente si Abelardo gana la Espriella tendrá una política de seguridad muy, muy firme como la que tuvo en su momento el presidente Uribe y por lo tanto muy seguramente los opositores utilizarán argumentos similares. Ya hablan de que es autoritario por su ejercicio de la autoridad. Repito, y eso lo vimos al principio en la parte conceptual, nada tiene que ver la autoridad con el autoritarismo. El autoritarismo es lo que es antidemocrático, ¿sí? Contra la voluntad popular, no tiene nada que ver. Y tampoco tiene nada que ver con la arbitrariedad si es en el marco de los derechos humanos. Y como Abelardo de la Espriella ha dicho que lo hará todo en el marco de la Constitución y la ley, por lo tanto será en el marco del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Sobre eso me he referido bastante en el libro y en varios videos de este video podcast. Sin seguridad, sin orden, no hay libertad y no hay democracia, que reitero es el centro político en sentido amplio o liberalismo clásico o espacio de la moderación en oposición a los verdaderos extremos. A los extremos de derecha, que ya vimos que Abelardo no hay razón técnica alguna de la que se pueda concluir que sea de extrema derecha, y también de los extremos de izquierda, que es a lo que nos referiremos a continuación, analizando si el señor Iván Cepeda es o no un comunista de extrema izquierda.
Vamos ahora a las conclusiones del episodio. La primera, el verdadero centro político, en sentido amplio o centralidad occidental, es la democracia liberal, el capitalismo y la economía de mercado, que para los efectos de Colombia es el Estado social de derecho, que es una modalidad de Estado de derecho, es decir, de democracia liberal, y la economía social de mercado, que es la forma como en Colombia se entiende el capitalismo y la economía de mercado, que la esencia es la misma de la democracia liberal clásica, del capitalismo clásico y la economía de mercado, pero con el componente social. En lo que coinciden ambos extremos, tanto de derecha como de izquierda, técnicamente entendidos, correctamente entendidos, es que se oponen a la democracia liberal. La extrema izquierda se opone también a la libertad económica que se basa en el respeto a la propiedad privada. Segunda conclusión. Ser de derecha democrática, así se hable duro, incluso muy duro, como lo hace Abelardo de la Espriella, no es ser de extrema derecha, ni mucho menos fascista. La derecha democrática, es decir, la que se encuentra dentro del espacio del centro derecha, que está dentro de la centralidad occidental, es decir, el centro político en sentido amplio o liberalismo clásico, es una posición completamente legítima y no es extremista. Abelardo de la Espriella es de ese tipo de derecha democrática, como dije antes. En su caso, sus posiciones no solo no son contrarias al verdadero centro político en sentido amplio, sino que su posición es extraordinariamente firme en seguridad y en materia de libertad económica, con la cual se fortalece la vida, la libertad y la propiedad de todos los colombianos. Toda la mano de hierro que ha propuesto ha dicho que la hará en el marco de la Constitución y de la ley. Y eso es lo que hace un planteamiento político de derecha democrático legítimo en el marco de la centralidad occidental, que es lo que se opone a la verdadera extrema derecha y a la verdadera extrema izquierda. De la misma forma, la diferencia entre izquierda y la extrema izquierda no la determinan las formas, sino el fondo. La verdad es que Iván Cepeda suele tener formas generalmente tranquilas, pero su fondo es tan extremista, es tan radical como puede ser posible en el siglo XXI. Pues busca acabar con la centralidad occidental, con el centro político en sentido amplio, que, insisto, en Colombia está configurado a manera de Estado social de derecho, es decir, un Estado de derecho social o una democracia liberal social, y de una economía social de mercado, es decir, una economía de mercado con un componente social muy fuerte. Por lo tanto, la opción moderada no siempre es la que suena más suave, sino la que preserva la libertad, la democracia y la seguridad. Seguridad sin la cual no hay vida, libertad, propiedad, paz, ni nada que se le parezca para nosotros ni para nuestros hijos y familias. En este contexto, votar por Iván Cepeda no es una opción responsable. Tampoco lo es votar en blanco o no votar. No son comillas extremos comparables. Abelardo de la Espriella es de derecha democrática e Iván Cepeda es de extrema izquierda. Por lo tanto, la única opción moderada y responsable con la democracia es votar masivamente por Abelardo de la Espriella. Insisto, es la única opción responsable. Sus trayectorias, posiciones y programas de gobierno así lo demuestran. La libertad, como lo enseña cada lección de la historia, se defiende con claridad conceptual y decisión política. Muchísimas gracias. Colombia nos necesita a todos y cada uno de nosotros.